¿Qué tal? Bienvenidos a Estudio TV. Bueno, como ven, es un estudio de televisión que armamos acá en Tecnópolis gracias al Ministerio de Planificación, Ministerio de Trabajo, SUTER y FATERI. Lo que estamos haciendo es promocionar los cursos gratuitos que se dan, ¿sí?, de audiovisual, que tienen que ver con sonido, edición, dirección, producción, guión. Hay incluso diseño de páginas web, diseño gráfico, fotografía digital. Así que todo el que le interese, a la salida le vamos a dar folletos, ¿sí?, para que se puedan meter en la página, averiguar, ¿sí?, si les interesa el curso o si conocen a alguien que los quiera hacer. Está bueno porque son gratuitos y tienen buena salida laboral. Así que les pido, por favor, si pueden apagar los celulares o ponerlos en silencio. Hoy tenemos una clase abierta de lutería. Sí, tenemos a los chicos del virutero que nos van a estar mostrando y contando cómo hacen los instrumentos musicales. Así que todo el que tenga preguntas, le voy a pasar el micrófono. Así también las podemos grabar, quedan registradas y pueden hacer cualquier consulta o pregunta que tengan. Les cuento que esto lo pueden ver en YouTube buscando Estudio TV Tecnópolis. Ahí van a encontrar nuestro programa del día de hoy, ¿sí? Así que muchas gracias por estar acá y los dejo con Leo. Buenas tardes. Nosotros somos de la Escuela de Lutería del Virutero. Tenemos un stand montado también por parte del Ministerio de Trabajo y la Asociación Argentina de Luthiers, por lo cual estamos promocionando unos cursos gratuitos que se dan con el aval del Ministerio y de la Asociación en distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Río Negro. La lutería es un oficio artesanal, es el oficio artesanal de construir instrumentos musicales, principalmente de cuerdas, pero hoy por extensión se entiende como la construcción de cualquier instrumento, ya sea de percusión, de viento, etc. En los diferentes cursos se aprenden a construir instrumentos, hay tutores especialistas en diferentes clases de instrumentos, con lo cual hay una variedad de cosas que se pueden aprender y hacer. En nuestro caso nos dedicamos más que nada a las guitarras y por eso Joaquín hoy va a estar trabajando en el mango de una guitarra clásica. Yo les voy a mostrar una pieza un poquito más avanzada que la que está haciendo Joaquín, pero muy similar. Él ahora está haciendo estas ranuras, que son por las cuales uno ata las cuerdas a los clavijeros. Se trabaja, como ven, con herramientas manuales de diferentes clases y se aprenden las diferentes técnicas para utilizar cada una de ellas. Eso que está usando ahora Joaquín es un formón, es una herramienta de filo bastante básica, pero que hay que tener cierto dominio para poder sacarle el mayor provecho. Muchas veces también, como nuestro oficio es tan particular, hay herramientas que no podemos conseguir en una ferretería o en cualquier lado y el constructor de instrumentos es quien tiene que diseñarlas y construirlas también. En los cursos se pueden anotar de forma gratuita, consultan después en la web donde se dan y los diferentes instrumentos que se construyen en esos cursos. ¿Alguno tiene alguna consulta? ¿Con qué madera estamos trabajando? El mango de la guitarra clásica por lo general se hace alguna de las variedades de cedro que se encuentran en el país, que son 2 o 3. Cualquiera de esas 2 o 3 variedades funciona y muy bien. De hecho es una madera que los constructores de guitarras clásicas en Europa aprecian mucho porque funciona excelente. Y para esta piecita de acá arriba de madera dura que está trabajando Joaquín se usa alguna madera más tropical, con otra dureza y densidad. En este caso está trabajando con nogal criollo también del país, aunque podría ser cualquier madera de determinada densidad. Se utilizan diferentes especies y diferentes tipos de madera según la pieza que estemos trabajando. Hay piezas para las cuales vamos a necesitar alguna madera muy blanda, muy liviana, y otras para las cuales necesitemos especies mucho más resistentes, ya sea a la abrasión cuando apoyamos las cuerdas o a la tracción con la fuerza que tiran las cuerdas y demás. Para cada pieza en particular, el luthier elige una especie de madera. Dentro de esa especie de madera, cuando va a buscar o comprar, selecciona el tablón en particular, lo estaciona por un tiempo y luego lo usa. Es la selección de la madera y el estacionamiento es una parte muy importante de la construcción de un buen instrumento, de un instrumento de buena calidad.
Se usan adhesivos similares a los que se usan en carpintería, algunos un poco más específicos, más modernos tal vez que la vieja cola de carpintero, aunque hay algunos constructores que todavía la prefieren. Se usan para algunas tareas particulares y algunas piezas adhesivos a base de cianoacrilato, como por ejemplo el famoso la gotita que usamos para arreglar cosas en casa. También se utilizan esa clase de adhesivos. Y incluso hay constructores que fabrican sus propios adhesivos a base de huesos o de cartílago de pescado. También se utilizan diferentes barnices, diferentes acabados. También varía eso según el instrumento. Para las guitarras, por ejemplo, se puede utilizar una sustancia natural que se llama goma laca, que la produce un bichito, es una resina. Y si no, se pueden usar lustres sintéticos, digamos, como las pinturas de los autos, lacas poliuretánicas o nitrocelulósicas que protegen más, tienen más brillo tal vez, pero se utilizan de manera diferente. En algunos casos y para algunos otros instrumentos se utilizan ceras que prepara el constructor especialmente, no son como la que mamamos en el piso, pero son parecidas. ¿Se imaginaban que los instrumentos se podían construir así o se imaginaban grandes fábricas gigantescas llenas de máquinas trabajando? Hay de las dos cosas. La verdad es que hay de las dos cosas y a todo nivel. La verdad que el luthier que trabaja de manera artesanal y que dedica muchísimas horas de trabajo a un instrumento, busca hacer un instrumento de muy alta calidad, de muy alto nivel. En las fábricas por lo general no se encuentra ese nivel de detalle, mucho menos de dedicación, con lo cual los resultados suelen ser otros. Hay fábricas que producen instrumentos en alto nivel, pero más que nada apuntan a hacerlo rápido y barato, que es exactamente lo opuesto a lo que hace el luthier en su taller. El luthier, desde que elige cada piecita de madera, se pone con paciencia, mucha paciencia, a trabajar cada una de las tareas que tenga. En todas y cada una de esas tareas va a poner el mismo grado de concentración, de dedicación y de nivel de detalle. No hay partes que porque después no se va a ver o porque no importa, uno lo hace más rápido, más desprolijo. Por lo general, el constructor trabaja con la misma dedicación en cada una de las partes. ¿También afina el instrumento o...? Sí, también lo afina, lo deja terminado, listo para que el músico pueda con las cuerdas, ejecutar. Exactamente, con las cuerdas, ya terminado, pulido, lustrado, afinado y puesto a punto también. Después habrá detalles particulares que muchas veces dependen de quién sea el músico que vaya a usar ese instrumento, que se pueden ajustar a preferencia del dueño. Pero sí, el luthier lleva desde que la madera es un tablón sin nada de forma, hasta que está con las cuerdas puestas, brillando, listo para salir de gira. ¿Trabajan por encargo o...? Existen las dos modalidades de trabajo. Hay constructores que tienen siempre algún que otro instrumento para mostrar, pero sí es verdad que es mucho más gratificante trabajar con un encargo hecho porque se trabaja justamente con las preferencias del futuro dueño de ese instrumento. Cualquier detalle que el dueño quiera aportar será tenido en cuenta por el luthier a la hora de elegir las maderas, los colores, las medidas, la ergonomía según cómo toque ese músico, cómo sea el tamaño de sus manos. Hay muchos detalles que se pueden aprovechar muchísimo mejor cuando un instrumento es hecho por encargo. Y eso también es un poco una de las cosas más atractivas del oficio para los músicos, porque pueden hacer un instrumento que se ajuste muchísimo más a sus necesidades de lo que puede encontrar en la fabricación masiva en una casa de música, por ejemplo.
también el luthier es experto en el mantenimiento del instrumento. En el mantenimiento, en la reparación y algunas veces también en la restauración, que son trabajos bastante atractivos, bastante lindos, cuando algún cliente o interesado viene con un instrumento de muchísimos años, que sufrió el paso del tiempo y no fue cuidado de la mejor manera, poder devolverle mucho de su digamos, de su mejor forma. ¿Qué tiempo lleva el armado de una guitarra? Bueno, la construcción de una guitarra clásica, por ejemplo, que es lo que te puedo comentar porque es a lo que más nos dedicamos, para un constructor que se dedica todos los días puede tomar alrededor de un mes, desde que empieza hasta que la guitarra está terminada en su construcción, pero no en su lustre, no en su barnizado, que puede llevar otro mes más, por ejemplo. En los cursos de construcción, en las clases, los alumnos toman alrededor de un año en completar un instrumento porque trabajan solamente algunas pocas horas a la semana, que es lo que dura su clase, además de que ese tiempo va variando según cómo vaya el ritmo, cómo vaya trabajando cada uno, si hubo errores en el proceso de construcción que luego tuvo que ir resolviendo y todas esas cosas que van demorando un poco a veces la tarea, pero para las cuales no nos gusta ponernos demasiados plazos, ya sea para construir o para un alumno que está aprendiendo, porque lo que importa es el resultado final, es que el instrumento quede de la mejor manera posible, con lo cual es un oficio que enseña mucho de paciencia, de verdad, porque no hay mucho lugar a la ansiedad, porque la ansiedad casi siempre, en el 95% de los casos, conduce al error. En cuanto uno se distrae, se apura y quiere hacer algo un poquitito más rápido de lo que lo estaba haciendo, viene el error. Y a veces hay errores que pueden costar caro en términos de tiempo, porque van a llevar mucho tiempo poder solucionarlos, o pueden costarnos también la pieza. Puede ser que cometa algún error, por lo cual ya no me sirva la pieza en la que estuve trabajando. En el caso de un alumno, por ejemplo, tal vez estuve trabajando 3 meses en esta pieza y en 5 minutos de apurarme, la arruiné. Es muy raro que pase, la verdad es muy raro, pero existe un riesgo, digamos, de trabajar en esas cosas. ¿Hacen un diseño antes, o un plano o algo, lo hacen de memoria, las medidas, ya pasó? Está el micrófono, así puede quedar la pregunta. Quería preguntar, porque los chicos son de construcción de una técnica, y quería saber si hacen un plano, un diseño, la medida del diapasón, tiene una medida el puente. Sí, exactamente. O lo hacen de memoria. Hay medidas que hay que seguir, pero todo eso, como vos dijiste, se diseña. Y es muy importante aprender a hacer un muy buen plano, porque en el plano nos van a ir apareciendo un montón de situaciones y problemas cuando lo estemos dibujando, ya sea en el papel o en algún sistema asistido por computadora, que va a ser mucho más sencillo poder resolverlo en el plano que luego en la pieza física. Si yo ya corté de más en la madera, ya corté y se terminó, tengo que buscar otra pieza y empezar de nuevo. En cambio, si en un plano me encuentro con que tengo alguna situación problemática ahí, a veces es correr una línea, nada más, que es más, en la computadora incluso es mucho más sencillo que en el papel, todo ese tipo de corrección de errores y de diseño. Pero sí, por lo general, por cuestiones de ansiedad, muchos constructores no se toman el tiempo de aprender a hacer ese tipo de tareas, pero a la larga termina repercutiendo un poco en el trabajo, porque si uno dibuja un buen plano, planifica muy bien las tareas, los procesos y diseña el instrumento al detalle antes de empezar a construirlo, después lo va a construir mucho más sencillo, con muchísimo menor margen de error y, por supuesto, más exacto y más rápido también, porque no va a tener que estar solucionando situaciones sobre la marcha. Simplemente va a corroborar con el plano lo que está haciendo y lo va a reproducir en el material.
Así que sí, por lo general se dibuja un plano, se lo respeta cuando se construye y es muy importante aprender a hacerlo. Usamos los dos métodos, podemos dibujar en papel o podemos dibujar en algún programa como, no sé, un AutoCAD, Illustrator, SolidWorks, ese tipo de sistemas que se utilizan en otros rubros también, que ayudan mucho a la hora de diseñar, porque nos permiten hacer cambios de manera sencilla. Así como el luthier se toma el tiempo de construir sus herramientas, a veces también tiene que hacerse planos, plantillas, moldes, todas situaciones auxiliares a la hora de construir que son muy útiles. Veo que el diapasón es de una madera maciza. ¿Por qué le ponen el enchapado? ¿Por qué es necesario poner el enchapado arriba? Bien, el mango de la guitarra está hecho de una madera relativamente liviana, semidura como el cedro, pero que por sí solo no soporta la tracción de las cuerdas, que es, en el caso de una guitarra clásica, de aproximadamente 50 kilos de fuerza. Entonces se le pone, por ejemplo, adentro un refuerzo de una madera más dura. El diapasón que va luego con los trastes es de una madera bastante más dura también. Y se enchapa, se pone un enchapado de una maderita dura aquí en la pala, también para sumar resistencia y no agregar tanto peso, porque yo podría hacer todo el mango de una madera mucho más resistente, pero ya perdería bastante el equilibrio de la guitarra y quedaría muy pesado el mango y muy incómoda a la hora de tocar. Entonces, por eso se utilizan diferentes piezas, para lograr un muy buen resultado mecánico sin perder otras características. Si no le rompes el refuerzo, ¿se rompe, digamos? Si no le pongo el refuerzo, lo que va a suceder, que muchas veces sucede cuando uno mira una guitarra con algunos años, una guitarra que era de un tío y que está hace 40 años con las cuerdas puestas, va a ver que el mango se dobla. No se va a romper, es muy difícil que una guitarra bien hecha se rompa porque sí. Pero sí va a pasar que la fuerza va a empezar a vencerlo, y esto va a parecer una banana con el tiempo. Y eso no es deseable, porque además no se puede corregir, digamos, no se puede volver atrás esa situación. Entonces por eso se lo estructura de manera de que no tenga ese problema. Incluso en las guitarras eléctricas, por ejemplo, que soportan bastante más tensión, además de utilizar maderas de mayor densidad y con otras características mecánicas y organolépticas, llevan un tensor ajustable con el cual yo puedo, ahí sí, corregir si en algún momento se curva de una manera no deseada. Las guitarras clásicas por tradición no llevan tensor ajustable, pero algunos constructores lo incluimos en algunos diseños. ¿Cuánto llega a valer una guitarra? Perdón, ¿Cuánto llega a valer una guitarra? ¿Cuánto llega a valer? Sí. Es bastante... Sí. Por eso, claro. Sí, los instrumentos de construcción artesanal tienen un valor relativamente alto. El valor lo pone el constructor, la verdad que como todos construimos con métodos diferentes, en lugares diferentes y con condiciones diferentes, cada uno le pone el valor que quiere a su trabajo, por así decirlo. También influye el costo de los materiales. Hay materiales que son de un valor muy alto, materiales más lujosos, maderas importadas, etc. Y yo te diría a valores de hoy que una guitarra hecha a mano oscila entre los 10.000 y los 70.000 pesos. Clásica. Por lo general, cuando el constructor es famoso, salen un poquito más. Es esas cosas. Así que, bueno. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito, por haber venido. Esperemos que hayan aprendido algo nuevo. Bien, Joaco, bien. Avanzó, ¿no? Mira cómo cambió la porquería esta.